Bienvenidos a la clase 20. Venimos de una clase 19 muy teórica, en la que solamente era muy sencilla la lectura. Espero que lo hayan tomado como un recordatorio, porque yo a principio de año les dije muchos términos están en el capítulo 1. Y es importante que revisen esos términos porque en este bloque temático tiene mucho vocabulario específico. Así que estaría bueno como que le vayan echando una miradita a todo lo que tiene que ver con nomenclatura, nombres y terminología, sobre todo de la posición anatómica y términos orientativos. Así como para repasar lo que era la clase 19, hablamos del esqueleto humano y dijimos que este esqueleto humano tiene una clasificación. La clasificación es entre esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial va a ser ese esqueleto que forma un eje central y vertical en el cuerpo y va a ir desde lo que es cabeza ósea, columna y tronco. Tiene una función básicamente de protección, porque va a proteger a órganos vitales, por ejemplo el cerebro, todos los órganos centrales del aparato cardiovascular y respiratorio, hablamos de corazón y pulmones, etc. Y el esqueleto apendicular son lo que normalmente llamamos las extremidades. Extremidad superior y extremidad inferior. Extremidades superiores e inferiores. Si bien son parecidas, hay estructuras similares, son bastante distintas en cuanto a la función. La extremidad o las extremidades inferiores, mejor dicho, están adaptadas para soportar el peso del cuerpo y estabilizar la postura. Y las extremidades superiores tienen más movilidad, lo que nos permite el movimiento o la manipulación fina de algunos objetos. Esqueleto axial y esqueleto apendicular se van a encontrar articulados mediante cinturas. La cintura escapular va a ser la que va a articular los miembros superiores con el esqueleto axial y la cintura pélvica es la que va a articular el esqueleto axial con los miembros inferiores. Otro cuadrito, resumen que había en la clase pasada, es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para la localización del hueso que ustedes van a describir. Siempre es importante que al describir un hueso sean lo más específicos posible, lo más descriptivos posible en cuanto a su localización y a su clasificación. Entonces tenemos las zonas y las regiones, ¿sí? Que quizás son términos más comunes que hemos usado. Acá le tenemos que agregar un gradito de complejidad. Hoy en este video voy a hablar de todo miembro superior. Yo les pido paciencia. Para mí también es muy difícil abordar este tema sin poder enseñarles el hueso en vivo y en directo. Y sé que muchos no tienen, así que quizás me lleve un tiempo acostumbrarme a poder explicar de esta manera. Miembro superior, casi obviamente vamos a decir que está formado por huesos pares, es una cintura, acá solamente estamos mostrando lo derecho, ¿sí? El lado derecho y siempre en posición anatómica, eso fue algo que quedó en claro desde la clase pasada. Una cintura, en este caso es la cintura escapular, que va a estar formada por la clavícula y el omóplato o escápula. El brazo, que va a estar formado por el húmero, el antebrazo, que tiene al cúbito y al radio como huesos que le forman parte de él, la muñeca,
que está formado por los huesos del carpo, la mano, la palma de la mano, que está formado por los metacarpos, y los dedos, que van a estar formados por las falanges. Ahora hay que desarmar todo esto, así que arranquemos mejor. Primer hueso del que vamos a hablar es la clavícula. La clavícula forma parte, como les dije hace un ratito, del esqueleto apendicular, específicamente de la cintura escapular. Es un hueso largo, par, con forma de S alargada, que en los libros de anatomía van a encontrar que a esta forma se la llama S itálica. Es un hueso que se localiza en la parte anterior del tórax, sobre la primer costilla, y tiene una localización subcutánea. Es bastante fácil de identificarlo desde afuera. Tiene una posición horizontal. Se localiza en forma horizontal. Tiene como reparos óseos que ustedes tienen que tener en cuenta: 2 extremos, 2 curvaturas, 2 bordes y 2 caras. Es un hueso de los más cortitos del que vamos a hablar. Arranquemos por las extremidades, ¿sí? O los extremos del hueso. Como todo hueso largo va a tener una diáfisis y 2 epífisis. Bueno, vamos a hablar de las epífisis, de los extremos. Va a tener un extremo interno, también llamado extremo medial o external, que es más voluminoso, ¿sí? Es mucho más grotesco, es más redondeado, y un extremo externo que es más aplanado. El extremo interno voluminoso o external va a tener una carilla, ¿sí? Una carilla articular para poder articular con el esternón, que forma parte del esqueleto axial, y da origen a una articulación llamada esternoclavicular. Y ya en esta imagen se ve que el extremo contrario sería el externo porque está más orientado para el lado del hombro, como para orientarlos un poquitito más. Es más aplanado de arriba abajo. Es como que está aplanado, es más chato, pero de arriba abajo. Y también va a tener una carilla, pero esa carilla va a ser para articular con el omóplato o la escápula. Y va a determinar específicamente con un reparo óseo que tiene la escápula que se llama acromio, y va a dar origen a una articulación que se llama acromio clavicular. Bien, como les dije al principio, tiene forma de S, una S rara. Bueno, en anatomía somos así. Esa S va a determinar que el hueso tenga 2 curvaturas, y las curvaturas van a ser interna, esa curvatura que va a estar del lado del extremo interno. La curvatura interna va a tener la concavidad orientada hacia atrás, es decir, tiene la concavidad, entre paréntesis, el huequito, hacia atrás. Por ende es convexa hacia adelante. Y la curvatura externa, porque es la que está del lado de la extremidad externa, va a tener la concavidad anterior, es decir, mira hacia adelante. Ya tenemos las 2 curvaturas. Con estas curvaturas ya nos podemos posicionar en el cuerpo a este hueso. Entonces tenemos extremo external o interno. Fíjense que el brillo de la imagen les demuestra que es más redondeadito de frente, porque la excavación, o mejor dicho, la curvatura está atrás. Y en este caso, el extremo externo.
Lo que vemos de frente y redondeadito, ¿sí? Esto es el borde anterior, porque es lo que nos va a mirar de frente. Por dentro, este borde es importante porque es donde se van a insertar músculos como el pectoral mayor y el deltoides. Ahora, si damos vuelta al hueso y lo miramos por atrás, es decir, desde atrás, nuevamente fíjense la diferencia en los extremos, vamos a tener el borde posterior, que es todo esto, que va a ser más delgado, es como más marcado y también por dentro, desde adentro hacia afuera, es el sitio de inserción de algunos músculos del cuello como el esternocleidomastoideo y también pasa el deltoides. Ahora si yo miro por arriba al hueso, a una vista desde arriba del hueso, me voy a encontrar con la cara superior. La cara superior, nuevamente vean las diferencias entre los extremos y las curvaturas. La cara superior desde afuera, es decir, desde lateral hacia medial, es, si la divido en 3 partes, el tercio externo es bien plano, es chato, y el resto va a presentar rugosidades, porque es un hueso donde se insertan varios músculos, esternocleidomastoideo, deltoides y trapecio. Ahora, si hago una vista desde abajo, voy a encontrarme con la cara inferior del hueso y esa cara inferior desde adentro hacia afuera, como me doy cuenta que es adentro, por la extremidad. Ya me voy a encontrar con una superficie bien marcada, pero muy bien marcada, bastante rugosa, ¿sí? Es un sitio de inserción de un ligamento que se llama ligamento costoclavicular, porque va a unir la clavícula con la primer costilla y es esta zona. Es bien rugosa, al tacto se percibe fácilmente. Ahora, en el cuerpo de la clavícula se va a encontrar una depresión, ¿sí?, llamada surco o canal subclavio, porque es una impresión que deja la arteria subclavia en su transcurso por debajo de la clavícula. Al final, o al finalizar, mejor dicho, el canal subclavio, encontramos una tuberosidad que se llama tubérculo conoideo, porque es sitio donde se inserta un ligamento que se llama ligamento conoide, que es para articular la clavícula con el omóplato. Y también el ligamento trapezoide, que también va a servir para articular clavícula con omóplato. A continuación, ¿sí?, se suele ver como una cresta, y esa cresta es bien marcada por donde pasa el ligamento trapezoide. Se suele llamar cresta trapezoide. Ya tenemos cara superior, cara inferior, ya les nombré los dos extremos, los dos bordes, las dos curvaturas. Hemos terminado con la clavícula. La forma en la que ustedes la estudian, a su elección. Yo les pasé imágenes, en el cuadernillo tienen imágenes, les voy a pasar por supuesto una aplicación donde pueden rotar el hueso e ir viéndolo, pero ármense fichas, cuadros, cada uno a su, buscará cuál es su método más amigable para estudiar este tema. Seguimos con el siguiente hueso, el omóplato o llamado también escápula. Nuevamente vamos a hablar de la localización. Esqueleto que forma parte del hueso que forma parte del esqueleto apendicular y de la cintura escapular.
Va a tener una localización posterior en el tórax, ¿sí? Forma lo que nosotros llamamos espalda. Y nunca, esto es importante tener en cuenta, este hueso no se articula con la columna. ¿Sí? Fíjense que no hay conexión entre columna. Esto es una vista posterior, vista de frente, vista de atrás. No hay una unión entre la escápula y la columna, porque es un hueso que va a mantener su posición estable mediante un grupo de músculos. Por eso suele ser un sitio de mucha contractura, porque la posición del hueso se mantiene con músculos. Es un hueso par, porque tenemos dos omóplatos, triangular por la forma y plano. Esa es la clasificación. Es un hueso plano que va a estar formado por dos caras, tres bordes, tres ángulos y varios reparos óseos que vamos a tener que tener en cuenta. Arrancamos por la cara anterior, es decir, estoy viendo el hueso de frente. Sí, es un hueso derecho. Lo estoy viendo de frente. Lo primero que me voy a dar cuenta es que si yo miro de frente al omóplato, voy a encontrar que tiene una superficie excavada, ¿sí? Un hueco. Esa superficie se va a llamar fosa subescapular y presenta crestas donde se va a insertar un músculo llamado subescapular. Por fuera va a tener un canal, que es este hueco, un canal que se va a llamar canal longitudinal. Tenemos canal longitudinal por fuera, siempre donde encuentran todo esto es la parte de afuera, y fosa subescapular. Hasta ahí, sencillito. Ahora, si yo doy vuelta el hueso y lo miro desde la parte de atrás, me voy a encontrar con un par de cositas más. Lo más evidente es que al hueso diagonalmente va a transcurrir un reparo óseo bastante evidente que se llama espina, ¿sí? La espina del omóplato. Esa espina va a terminar, ¿sí? Esto es adentro, esto es interno, esto es externo. La espina del omóplato termina en una apófisis voluminosa llamada acromion. Esto es el acromion. Y esta espina nos va a dividir la cara posterior en dos. ¿En dos qué? En dos fosas. ¿Sí? Lo que yo les muestro acá es cara posterior, diagonalmente la espina, y la espina termina en el acromion. Por las dudas, el acromion hace así como un ángulo. ¿Sí? Esto es atrás y hace un ángulo que lo lleva hacia adelante. Es bastante voluminoso. Arranca, se origina, mejor dicho, en la cara posterior. Tiene un ángulo, como una curva, y el acromion finaliza orientado hacia adelante, donde vamos a encontrar una carilla, ¿sí? Bastante suave, que es una carilla articular. En esta carilla es donde va a articular el extremo externo de la clavícula. Acá. Cuando hablo de carilla articular, estoy hablando de una superficie muy suave, ¿sí? Se distingue, ojalá tengan un huesito en la mano, pero se puede percibir notablemente. Entonces, en el acromion es donde se va a articular la clavícula. Y yo les dije, ¿sí? Acá tienen la imagen, esto lo estoy viendo desde atrás, pero un poquito oblicuo, ¿sí? Fíjense, se ve la espina, el acromion, el ángulo, ¿sí? Que hace, y en esa carilla, que es esta carilla, en esa carilla donde se articula la clavícula.
en su extremo acromial o externo. Esa articulación se llama externo clavicular o acromio clavicular, no externo, nada que ver. Ahora, les dije que esa espina, ¿sí?, va a dividir a la cara posterior en dos. Por encima de la espina me voy a encontrar una fosa, una superficie excavada que se llama fosa supraespinosa, es decir, una superficie excavada que se encuentra por encima de la espina. En este lugar se va a insertar un músculo llamado supraespinoso. Es muy importante el supraespinoso. Se va a localizar por encima. ¿Sí? Por encima de la espina va a tener, se nota una superficie bien excavada y un huequito entre nosotros. Por debajo de la espina, si tenemos la espina, por debajo me voy a encontrar con la fosa infraespinosa, porque está por debajo de la espina y también es el lugar de inserción de músculo. Ese músculo es el infraespinoso. Tienen los mismos nombres. ¿Por qué les dije que son importantes estos dos? Tanto supraespinoso como infraespinoso y un músculo llamado redondo son los que van a estabilizar la articulación con el húmero, que es la articulación del hombro, lo que nosotros llamábamos hombro. Y los tendones del supraespinoso, del infraespinoso y del redondo se van a unir y van a formar una estructura que se llama manguito rotador. ¿Sí? Cuando el manguito rotador está inflamado es donde aparece la omalgia, que es del dolor de hombro, y generalmente la persona no puede estirar o elevar el brazo demasiado porque ese manguito es como una bisagra, para que se entienda. No puede elevar demasiado el brazo. Me dejo de meter en esas cosas que no pueden explicar. Ahora, ya vimos las caras, la cara anterior con su fosa subescapular, la cara posterior con su espina, su acromio, su fosa supraespinosa, su fosa infraespinosa. Vamos a hablar de los bordes. Bordes tiene 3. Eso es quizá el hueso que más fácil pueden ver los bordes. El primero, el borde interno. El borde interno, obviamente, que es el borde orientado hacia la columna, hacia la parte media del cuerpo, también llamado borde medial. Es bien recto, bastante agudo, muy marcado, y es un lugar donde se van a insertar músculos. Recuerden que les dije que el hueso se mantiene estabilizado por músculos. Supraespinoso, infraespinoso, serrato mayor, angular, romboides. Son músculos que se insertan en el borde interno. El siguiente borde es el borde superior. ¿Sí? El borde superior es más cortante, es como filoso. Es muy agudo, es muy delgado y se va a caracterizar porque tiene una muesca, ¿sí?, o una indentación, una muesca, que se suele llamar muesca superior, pero el nombre más utilizado es escotadura coracoidea. ¿Sí? Es una muesca o escotadura coracoidea. En ese lugar pasa, o por ese lugar pasa, mejor dicho, un nervio que se llama nervio subescapular. Pasa por la escotadura coracoidea, que se encuentra en el borde superior. El siguiente borde es este. Es el borde externo o lateral. Entonces tenemos borde interno, borde superior y borde lateral o externo. Es delgado y generalmente, o sea, si lo vemos así de costadito,
es bastante delgado y vamos a encontrar en la parte superior una tuberosidad, que es esta. Una tuberosidad que se llama tuberosidad infraglenoidea, ¿sí? Y es el lugar donde se va a insertar otro músculo que es el braquial. Esto es lo que se llama cavidad glenoidea, por eso la tuberosidad se llama infraglenoidea, está debajo. Entonces ya tenemos las dos caras, los tres bordes, nos faltan los ángulos. Nuevamente tengo el omóplato de frente y ángulos tiene tres. El primero, el ángulo superior es este, es el que está más alto. En el ángulo superior se va a insertar, es bien recto, bien angular. Generalmente en los huesos está roto, pero bueno, el ángulo superior es recto y es un lugar donde se va a insertar un músculo que se llama angular. Angular. El otro borde es el inferior, que es un borde más redondeado, así como este era bien recto, este es más redondeado y es donde van a pasar músculos subescapular, redondo mayor y serrato mayor, ¿sí? En el borde interno. El siguiente borde es quizás el más complicado, es un, perdón, ángulo. El ángulo es un ángulo interrumpido porque es truncado porque es donde encontramos varias estructuras. Y es este, todo esto, que es el ángulo anterior. Esto de acá atrás, no, porque esto de acá atrás es el acromion. Recuerden que el acromion formaba parte de la espina y la espina se encuentra en la cara posterior. El ángulo anterior está formado por estas dos estructuras, ¿sí? Ahí roteo un poquito el hueso como para que lo vean, y lo primero que vamos a ver es la apófisis o cavidad glenoidea, que es esta que tenemos acá, que se va a encontrar por debajo del acromion, ¿sí? Por detrás de esta otra apófisis que ahora vamos a hablar, y es básicamente una depresión que va a alojar, en realidad es una cavidad articular, ¿sí? Es una depresión donde se va a articular el omóplato con el húmero, o sea, la cabeza del húmero se va a articular con el omóplato en esta zona. Esa cavidad o apófisis glenoidea, igual todo lo tienen escrito en el cuadernillo, pero por las dudas. La cavidad glenoidea va a tener o se va a conectar con el resto de la escápula mediante un cuello, ¿sí? Toda esta superficie sería el cuello. Y como ya habíamos dicho en el borde externo, por debajo se encuentra la tuberosidad infraglenoidea. Ahora, lo otro que estábamos dejando pasar es que también forma parte del ángulo anterior, es esta apófisis, ¿sí? Que se llama apófisis coracoides, que se va a encontrar, como para que la diferencien, delante del acromion y se va a proyectar, ¿sí? Se proyecta hacia arriba y hacia adentro. ¿Sí? Fíjense, entre acromion, que hacía el ángulo y se venía para adelante, y la apófisis coracoides, que también va a ir hacia arriba y se va a proyectar hacia adentro, entre estos dos van a mantener estable la articulación con la cabeza del húmero, ¿sí? Lo que es la articulación del hombro. Si bien ustedes van a leer en el cuadernillo que es una estructura que va a tener base, vértice y cara, la base
Si ustedes piensan en un triángulo, la apófisis coracoide es como similar a un triángulo. La base va a ser lo que la une con el cuerpo del hueso. El vértice es la puntita. La cara superior es lo que se ve de arriba. La cara inferior es lo que se ve de abajo. Los bordes, el borde externo, ¿sí? Se va a ver por acá. Y el borde interno es este que viene acá. Borde externo y borde interno, como los detalles de la apófisis coracoide. Es una estructura bastante importante para inserción tanto de tendones como de ligamentos. Cuando hablamos de tendones, es el lugar donde se une hueso con músculo. Pectoral mayor, coracobraquial, bíceps braquial, son músculos que van a tener su tendón, la inserción del tendón en la apófisis coracoides. Y ligamentos, el coracoacromial, es decir, hay un ligamento que va a unir la apófisis coracoides con el acromio, el coronoide y el trapezoide, todos lo que van a darle la estabilidad a la articulación del hombro. Y creo que con eso terminé omóplato. Recuerden siempre que eso lo tienen bastante detallado en el cuadernillo, cuántas caras, cuántos bordes. Lo importante es que intenten marcarse dónde están. Bueno, seguimos, ya salimos de las cinturas, entramos a la región del brazo y vamos a hablar del húmero. Cuando hablamos del húmero, nuevamente, es un hueso que forma parte del esqueleto apendicular, de la región del brazo, como dije hace un ratito. Es un hueso largo, par, que se va a articular con, como si es un hueso largo, les dije lo mismo, va a tener una diáfisis y dos epífisis. La epífisis proximal, es decir, la que está más cercana a la línea media, o también llamada superior, se va a articular con el omóplato, y la distal se va a articular con los huesos del antebrazo, que son el cúbito y el radio. Es un hueso que va a tener un cuerpo recto, pero se va a encontrar torcido sobre su eje. Tiene un cuerpo como circular en un extremo, después es aplanado, pero está torcido sobre su eje, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de arriba es bien cilíndrico, pero gradualmente se va aplanando para en la parte inferior ser un hueso triangular. Así y todo, es un hueso con 3 caras, 3 bordes y, como les dije recién, 2 extremidades. Obviamente, si digo que el hueso tiene una parte cilíndrica, es muy difícil mostrarle con imágenes dónde están los bordes. Hice mi mayor intento, mi mejor intento. Vamos a hablar de si yo miro, ¿sí? Al húmero, ¿sí? Sí. Si miro al húmero en su cara interna, perdón, externa. Bien, perdón, me había ahogado. Vamos a hablar del húmero, les dije, pero en la cara externa, es decir, si yo miro al hueso desde afuera, es el hueso del brazo, va a estar mirando desde afuera. La cara externa, en la parte media, ¿sí? Es decir, en la mitad del hueso, vamos a encontrar una rugosidad en forma de V, en forma de V corta, ¿sí? Que es esto, que es, se va a llamar
tuberosidad deltoidea o también se llama impresión deltoidea. ¿Sí? Porque es una superficie bien marcada en forma de V donde se van a insertar músculos que son el deltoides y el braquial anterior. Entonces en la cara externa lo que más me llama la atención, o el reparo óseo que más llama la atención, es esa superficie o esa impresión rugosa llamada tuberosidad deltoidea. Ahora, se me tira. La cara interna, es decir, si lo miro desde el lado de adentro, lo que va pegado al tronco, es bastante lisa. ¿Sí? Lisa en el sentido que no voy a encontrar algo muy llamativo. Sí, se caracteriza porque en la parte superior, sobre todo en esta zona, voy a encontrar rugosidades, ¿sí? Para un músculo que se llama coraco braquial. Y en la mitad, casi siempre, nunca siempre, casi siempre en la cara interna van a encontrar un agujero nutricio, que es un orificio que da como para que lo comparen con que es un agujerito como si ustedes pinchasen con un punzón una madera y lo sacasen, la impresión que queda es muy parecida, o un clavo y lo sacan. Bueno, siempre en la cara interna, a la altura media, van a encontrar un agujerito así, que es un agujero nutricio, ¿sí? Es bastante grande y es el lugar por donde va a entrar una arteria, vasos sanguíneos, intercambio. Como el hueso es una estructura bastante vascularizada, por algún lado tienen que entrar los vasos sanguíneos. Esos son los agujeros nutricios. La otra cara es si yo doy vuelta al hueso y lo miro desde su parte de atrás, voy a encontrarme con la cara posterior y esa cara posterior se va a caracterizar porque tiene, ¿sí?, un surco. Vieron que yo les dije que es un eje que está torcido, es un hueso que está torcido sobre su eje. Bueno, en la cara posterior, generalmente en la parte superior y media, me voy a encontrar con un surco, que estaría a esta altura más o menos, que es un surco, una depresión que deja, es una impresión que deja un nervio, que es el nervio radial, y una arteria, que es la arteria humeral profunda. Es así, más o menos, un surco que se ve en la cara posterior. Es una depresión. Ahora hablando de bordes, este lo marqué bien, vuelvo a tener el hueso de frente. El borde más marcado, o marcado por lo menos, es el borde anterior, que es una línea áspera. Este es el borde anterior. Es una línea áspera que hacia abajo se va a bifurcar. Es decir, es una línea que en la parte de abajo se va a dividir en dos y va a englobar una cavidad que se llama cavidad coronoidea, coronoides o coronoidea. Entonces el borde anterior es bien marcado, que en la parte inferior se bifurca para englobar esa cavidad, la cavidad coronoidea. El borde externo es este, ¿sí?, que al borde externo yo lo voy a tener interrumpido. Ustedes ven acá, este es el borde externo. Y el borde externo a mí se me va a interrumpir, se me va a cortar por ese canal de torsión, ¿sí?, por ese surco o esa impresión que da la rotación del hueso sobre su propio eje. Bueno, ese surco o esa impresión, ese canal de torsión por donde les dije que pasa el nervio radial y la arteria humeral, va a interrumpir el borde externo. Entonces, este sería el borde externo
y si se fijan está interrumpido. Y el borde interno es bien marcado, ¿sí? Siempre de la esferita, estoy hablando de interno, es bien marcado. Como para agregar no hay nada, mucho para agregar del borde interno. En realidad hay un montón de cosas, pero no la vamos a complicar más de lo que ya es. Porque es muy difícil explicárselo si no tienen el hueso. Ahora vamos a hablar de lo que sí tiene bastantes reparos, que son las extremidades. O sea, si yo tengo el hueso, que lo pongo, de frente, tengo el hueso de frente, lo estoy viendo de frente al hueso, siempre en posición anatómica. Ahora me voy a concentrar en la extremidad superior, es decir, en la parte de arriba, donde está la bochita. Obviamente, va a tener cinco estructuras a las que ustedes le tienen que prestar muchísima atención. También es llamada extremidad proximal. Entonces, extremidad superior o epífisis superior del húmero va a tener 5 reparos óseos importantes. El primero y el más evidente es la hemiesfera que voy a encontrar en el húmero, que es la cabeza. La cabeza del húmero es una hemiesfera, o también llamado un tercio de esfera, que se va a articular con la cavidad glenoidea del omóplato. ¿Recuerdan? La que les mostré. Para formar la articulación gleno, por la cavidad glenoidea, humeral. Debajo, entonces tengo esta hemiesfera, que es un tercio de esfera. Debajo de la cabeza del húmero y prácticamente sosteniéndola, hay un reborde que se llama cuello anatómico, ¿sí? Se va a ver como un surco oblicuo bien marcado. Eso se lo llama cuello anatómico. En su momento era la metáfisis del hueso, ¿sí? Es un lugar por donde crece el hueso. Pero es un surco, una zona oblicua que va a estar por debajo de la cabeza. Segundo, ya tenemos un reparo, que es la cabeza. El siguiente reparo, si ustedes pueden ver en la imagen, se van a ver 2 protuberancias, ¿sí? El primero, a ver si lo tengo marcado así. El primero es el tubérculo mayor, o más conocido como troquíter. Troquíter, ¿sí? Y es este. El troquíter va a tener una proyección posterior, porque se va a encontrar detrás del cuello anatómico, ¿sí? Y se puede tocar el troquíter, ¿sí? En la articulación del hombro, pero es la parte debajo, ¿cómo explicar? Debajo del acromion se va a encontrar el troquíter, ¿sí? Va a tener una cresta. Si tienen el hueso de frente, la parte y las 2 protuberancias, la cabeza, cuello anatómico, una protuberancia, la otra, la de atrás, es el troquíter o el tubérculo mayor. Va a tener una cresta rugosa para inserción de músculos, el supra e infraespinoso y el redondo mayor, lo que formaba el manguito rotador. Después, por delante del troquíter o tubérculo mayor, voy a encontrar el tubérculo menor o troquín. Va a estar adelante del cuello anatómico y es donde también va a tener una cresta donde se va a insertar el músculo subescapular. Entre ellos dos, es decir, entre troquíter y troquín, voy a encontrar un surco. ¿Sí? Un surco que se puede llamar surco intertubercular
o mucho más conocido como corredera bicipital. Es una superficie excavada, es una excavación que se va a encontrar entre troquín y troquíter. Es muy importante porque también se insertan músculos como el bíceps, el pectoral mayor, el dorsal ancho, el redondo mayor. Son todos músculos que le dan estabilidad a la articulación del hombro. Y por último, ya tengo cabeza del húmero, troquíter, troquín, corredera bicipital, les dije que son 5, y el último reparo óseo lo encuentro a esta altura y es el cuello quirúrgico. Esto era cuello anatómico, esto es cuello quirúrgico. Se llama cuello quirúrgico porque es una zona de muchas fracturas. Es un ensanchamiento, ¿sí?, del húmero que se va a encontrar por debajo de los tubérculos, tanto del mayor como del menor, y es la unión de la epífisis superior con el cuerpo, con la diáfisis. Ahora vamos a la extremidad inferior o distal, el extremo inferior o distal. Siempre lo estoy viendo, en este caso, ¿sí?, estoy viendo de frente, ¿sí? Es una vista anterior del húmero. Y tengo que marcar algunas cosas. Como ustedes ya saben, como les dije al principio, el extremo inferior del húmero ya no es tan redondeado, sino que es más aplanado y triangular. Como usted se puede ver bastante bien la diferencia. Arriba, más allá de la extremidad, el cuerpo del hueso es bien redondeado y abajo es triangular. Vamos a marcar superficies articulares, o también llamados cóndilos, fosas, como dice su nombre, una fosa es un huequito, y eminencias. O sea, si yo estoy viendo el hueso de frente, porque esto es una vista anterior, les estoy avisando que de este lado es el extremo o la superficie medial, es decir, es lo que está pegado al cuerpo. Y este sector es lo lateral porque es hacia afuera. Voy a marcar inicialmente las superficies articulares. Externamente o lateral me voy a encontrar con esta, que es conocido como cabeza del cóndilo. La cabeza del cóndilo es una superficie, es como un botoncito redondeado, bastante liso, suave, porque es la zona donde el húmero va a articular con el radio, que forma parte del antebrazo. Hacia la superficie medial o interna me voy a encontrar con una estructura que tiene forma como de carretel, que se llama tróclea. Entonces tengo el cóndilo, o mejor dicho, la cabeza de cóndilo, que es externa para articular con el radio, e internamente voy a encontrarme con este carretel, que es una polea, que se llama tróclea. La tróclea es muy importante porque se va a articular con el cúbito. De esta forma voy a lograr dar origen a la articulación del codo. Ya tenemos las dos superficies articulares, la cabeza del cóndilo y la tróclea. Por encima, y siempre viendo de adelante, por encima de la tróclea, ¿sí?, me voy a encontrar con la fosa coronoides o coronoidea, ¿sí?, porque supuestamente tiene forma de corona. Se encuentra por encima de la tróclea. Ya la había mencionado cuando dije que el borde anterior se bifurca
englobando a la fosa coronoidea. Siempre se encuentra por encima de la tróclea, que es lo más alargadito, tiene forma de carretel, les dije. Por encima de la cabeza del cóndilo me voy a encontrar con otra fosa, que es la fosa condilia o radial. Entonces tengo fosa coronoides o coronoidea por encima de la tróclea y fosa condilia o radial por encima de la cabeza del cóndilo. ¿Sí? También es llamado cóndilo externo y cóndilo interno, pero creo que poniéndole nombres diferentes es mucho más fácil. Cabeza de cóndilo y tróclea. Por encima de la tróclea. La fosa coronoide, por encima de la cabeza de cóndilo, la fosa condilia o radial. ¿Para qué son estas fosas? Son espacios ahuecados donde se van a ubicar algunas estructuras óseas que forman parte de los huesos del antebrazo, dependiendo si el antebrazo se encuentra flexionado o extendido. Estas dos que se encuentran en la parte o en la cara, por decirlo de una manera, anterior de la extremidad inferior, van a servir o van a ser ocupadas si el brazo se flexiona. ¿Sí? Si flexionamos el antebrazo, perdón. Cuando flexionamos el antebrazo, la cabeza del radio se va a ubicar en esta fosa, en la fosa condilia o radial, la cabeza del radio. Y cuando flexionamos el antebrazo, en la fosa coronoideas se va a localizar o se va a posicionar la apófisis coronoides del cúbito. Apófisis coronoides del cúbito, siempre y cuando el brazo esté flexionado. Ya en esta imagen vimos dos superficies articulares, dos fosas y también se ven dos eminencias, ¿sí? Que son una eminencia es una proyección rugosa a ambos lados del extremo inferior o del extremo distal. Repito, son como abultamientos rugosos que se encuentran a ambos lados. Este que veo acá, ven que se ve el triangulito y esto que está proyectándose. Esto es llamado epitróclea. Epitróclea, se encuentra al costado de la tróclea. Y este que está de acá se llama epicóndilo. ¿Sí? Se encuentra sobre la cabeza del cóndilo. Ambas eminencias son para inserciones musculares. El epicóndilo es para inserción de músculos que van a llegar hasta la mano y los dedos, que se llaman, el conjunto de músculos se lo llama epicondilios. Y la epitróclea es para músculos epitrocleares, ¿sí? Es más, si uno desliza el dedo, ¿sí? O se palpa sobre la piel, la superficie, es decir, de la parte de atrás de la articulación del codo y hacia adentro, se puede palpar porque en esta zona pasa un nervio que se llama nervio cubital. Por eso los golpes en el codo duelen mucho, porque está bastante superficial. Ya me estoy yendo por las ramas otra vez. Ahora, si doy vuelta al hueso y lo miro desde atrás, me voy a encontrar con una fosa más. ¿Sí? Fíjense cómo se ve la tróclea por atrás, el carretel. Y por encima de la tróclea, pero en la parte posterior, me voy a encontrar con una fosa mucho más marcada, que se llama fosa olecraneana. Es mucho más grande, es una depresión bien grande y como les dije, las fosas son para recibir estructuras de huesos del antebrazo. Bueno, en esta fosa
va a descansar una estructura o un accidente óseo del cúbito que se llama olecranon. El olecranon, cuando el brazo está extendido, en este caso no es flexionado, el olecranon descansa en esta zona. De hecho, el olecranon se palpa, es lo que mejor palpamos, porque cuando flexionamos la puntita del codo, la bochita del codo, es el olecranon. Y si ustedes se palpan bien el vértice del codo y cuando estiran el antebrazo, se van a dar cuenta que eso se esconde, porque el olecranon, cuando el brazo está extendido, descansa en esta fosa, que es la fosa olecraniana, siempre y cuando lo vemos de atrás. Nuevamente, epitróclea, epicóndilo. Con eso terminamos el brazo. Vamos al antebrazo. Antebrazo va a estar formado por dos huesos. Arrancamos por uno, de mis preferidos, el cúbito. Nuevamente, cúbito es un hueso par, porque tengo dos, derecho e izquierdo, que forma parte del esqueleto apendicular, región corporal conocida como antebrazo. Es un hueso largo, ¿sí? En cuanto a como en el antebrazo tenemos dos huesos, el cúbito es el que se va a posicionar en la región medial, es decir, hacia adentro, entre paréntesis. Sí, se posiciona en la región medial, porque es lo que está pegado al cuerpo. Tiene un cuerpo, es un hueso largo, pero el cuerpo es como un triángulo, es prismático triangular. Va a tener tres bordes, tres caras, dos extremos. Como es un hueso largo, una diáfisis, dos epífisis. Arrancamos por el borde, tengo el cúbito, también llamado unla. Sí, me gusta más el nombre cúbito. Arrancamos por el borde interno, es este. Tienen el cúbito, borde interno, no hay mucho más que agregar, es redondeadito. No es muy fácil de palpar porque no es muy agudo, más bien redondeado. ¿Sí? Siguiente, borde externo. Este sí es bien marcado, o sea, fíjense que hasta en la imagen se ve. El borde externo es bien marcado, es muy agudo, porque es un lugar donde se va a insertar un ligamento muy importante, que es el ligamento interóseo, porque es un punto de articulación con el radio. Este borde externo, en la parte superior, creo que no lo marqué, sí, en la parte superior, acá les mostré, perdón, borde externo, les dije porque el ligamento interóseo se va a encontrar en este espacio. Tengo cúbito, tengo radio, en este espacio no está hueco. Bueno, todo este espacio lo va a ocupar el ligamento interóseo. Y este borde externo, que es bien marcado hacia la parte superior, se va a bifurcar, se va a dividir en dos ramas. Las dos ramas van a llegar a la superficie articular, a las superficies articulares, y en el medio, ¿sí?, va a quedar una depresión llamada fosa supinatoria en este sector. Una depresión bien marcada. La fosa supinatoria es para el músculo supinador. Entonces este borde externo, porque es el que se va a articular con el radio, se va a bifurcar y va a llegar a las superficies articulares. Esta que está bien marcada se llama cavidad sigmoidea menor. Después la voy a mencionar, pero ya se ve bastante bien en esta imagen. El borde es el borde posterior, perdón, no
no arreglé muy bien, no arreglé esta parte. El borde posterior, es decir, si yo doy vuelta al hueso y lo miro por detrás, tiene forma de S, una S rara, pero es un borde curvo, redondeado, pero curvo. No agregamos nada más de este borde. Repito, es el borde posterior, no el externo. Me confundí yo, mala mía. Ahora, tenemos tres bordes, lo que significa que tenemos tres caras. La cara anterior, ¿sí? Va a tener una... va a ser plana en la parte superior, más que plana, plana en el sentido de que es muy lisa y no presenta muchas rugosidades. Va a presentar un canal, como una depresión, que es para inserción de un músculo que se llama flexor común. Ahora, más hacia abajo es netamente plana, bien plana, hasta un sitio donde presenta algunas rugosidades, porque en esta zona puedo encontrar un agujero nutricio, puede ser que lo encuentre, pero sí va a haber rugosidades, es plana, pero tiene superficies rugosas, porque también si insertan músculos, el pronador cuadrado es el más importante, pero puedo encontrar un agujero nutricio. ¿Dónde es la cara anterior? La cara anterior yo la voy a delimitar entre dos bordes, entre el borde externo, que es el que es bien agudo, y el borde anterior, que es el que es más redondeado. El espacio entre esos dos bordes es la cara anterior. La parte de arriba acanalada y en la parte de abajo plana con algunas rugosidades. Fíjense que el borde anterior, como borde externo, el borde anterior en la parte de arriba, la parte superior, voy a encontrar una rugosidad muy evidente que se llama tuberosidad, ¿sí? Ahora, si miro el hueso por detrás, voy a encontrar la cara posterior, y en la cara posterior, donde teníamos ese borde con forma de S itálica, en la cara posterior también voy a ver una cresta longitudinal, y se va a encontrar esta cara posterior entre el borde posterior y el borde externo. Lo único que hay es esa cresta longitudinal. También es sitio donde atraviesan músculos. La cara interna, es decir, si yo miro al cúbito del lado de adentro, se va a encontrar entre el borde anterior y el borde posterior. Esa cara interna es un sitio donde se va a insertar un músculo que se llama flexor profundo. Lo que sí puedo ver bien en esta imagen son las cavidades, ¿sí? Los extremos. Y para eso me voy a ir a la extremidad superior, el extremo superior o distal, proximal, perdón. En el extremo superior voy a encontrar por detrás lo que llamé la bochita del codo, esa prominencia del codo que se llama olecranon. Esto es el olecranon. Si lo vemos acá, es esto. El olecranon va a tener una base, que es lo que lo mantiene unido al hueso, un pico, que es esto que tengo acá, una superficie articular anterior, porque mira hacia adelante, si bien es la parte de atrás, mira hacia adelante, hacia adentro,
es lo que se va a articular con la tróclea. La cara posterior, la imagen ante está medio de costado, esto es de atrás. El olecranon en su cara posterior tiene muchas rugosidades porque es inserción de varios músculos. El más conocido es el tríceps. Y después va a tener dos bordes, ¿sí? Un interno y un externo. Eso es como para hablar del olecranon. Por delante de esa extremidad superior me voy a encontrar con otra prominencia llamada apófisis coronoides, que también es para articular con la tróclea. El olecranon va a descansar en la fosa olecraniana del húmero y la apófisis coronoides va a descansar en la fosa coronoides del húmero. Esta se encuentra en la parte posterior, esta se encuentra en la parte anterior. También va a tener una base, que es lo que lo mantiene unido al hueso. Si se fijan por debajo, recuerdan que yo les marqué una tuberosidad. A ver si la encuentro. Acá. Bien, apófisis coronoides, por debajo les dije que había una tuberosidad, que es una superficie bastante rugosa, muy evidente, fácil de encontrar. Bueno, esa tuberosidad se la puede llamar tuberosidad subcoronoidea, que es para inserción del bíceps braquial. Ahora va a tener un vértice también, una punta, pero esa punta va a ir hacia adelante. Va a tener una cara superior que va a estar en esa superficie articular con la tróclea, y una parte o una cara inferior que es rugosa. Más que eso no puedo agregar. A esto, ¿sí? Que son escotaduras. Fíjense que se va a formar una escotadura entre olecranon y apófisis coronoides, acá, que se forma bien como una media luna, una escotadura. Bueno, eso se llama escotadura troclear, porque es lo que va a articular con la tróclea, tanto en flexión como en extensión del antebrazo, lo que se articula con la tróclea. Y es esta escotadura. Y la otra escotadura, ¿sí? Se va a encontrar por fuera, lado de afuera, y también se va a encontrar debajo de la escotadura troclear, del lado de afuera. También es otra superficie bastante lisa, que se llama escotadura radial o cavidad sigmoidea menor. A la troclear se la suele llamar cavidad sigmoidea mayor y a la radial se la llama cavidad sigmoidea menor. Es donde suele rotar la cabeza del radio en esta. Entonces, la cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear es para articular con el húmero, con la tróclea del húmero, y la cavidad sigmoidea menor o escotadura radial es para articular con la cabeza del radio. Ahora si voy hacia abajo, si miro el extremo inferior del cúbito, es más pequeño, mucho más pequeño, y va a estar formado solamente por 3 reparos óseos fáciles de identificar. El primero es este, que es una hemiesfera, que se llama cabeza, es un abultamiento, se llama cabeza, la cabeza del cúbito. Entonces, a diferencia de la del húmero, la cabeza del cúbito se encuentra en la extremidad inferior. Va a articular con la cavidad sigmoidea del radio. Después encuentro un canal y una proyección
llamada apófisis estiloides, ¿sí? En la apófisis estiloide es importante porque se insertan ligamentos que son laterales en la articulación de la muñeca. Esguinces, sobre todo, piénsenlo así. La cabeza del cúbito, como les dije, articula con la cavidad sigmoidea del radio y por esta zona, por este lado va a articular con el radio y por esta zona va a articular con lo que es la muñeca. Va a estar separada por un disco fibrocartilaginoso. Entonces tengo cabeza del cúbito, canal, más que nada impresión de vasos sanguíneos y nervios, y apófisis estiloides del cúbito, que es también sitio de inserción de ligamentos, colateral cubital, por decirlo de una manera. Radio, la misma descripción que dije con cúbito, forma parte del esqueleto apendicular, miembro superior, región conocida como antebrazo, pero es de localización lateral, ¿sí? Lateral externa. Si ustedes se fijan, el cúbito lo encontramos del mismo lado de los meñiques, del meñique, y el radio lo voy a encontrar del lado del pulgar. Por eso muchas veces se dice que el pulgar es la antena de la radio, como para que se acuerden. Es un hueso largo, a diferencia del cúbito, el radio es angosto en el extremo superior y se va ensanchando en la parte inferior. Va a tener 3 caras, 3 bordes, 2 extremos. La cara anterior, ¿sí? En la cara anterior del radio voy a notar que es una superficie plana. Esto es la cara anterior. Es una superficie plana y a estas alturas suelo encontrar un agujero nutricio. Ya mismo, si ustedes se fijan, yo estoy viendo el hueso de frente. Me voy a dar cuenta que en la parte de arriba encuentro una tuberosidad que se llama tuberosidad bicipital del radio. En el cúbito hablé de algo parecido. La tuberosidad bicipital del radio es una superficie muy marcada, rugosa, sobresale. De esa tuberosidad se va a originar una línea oblicua que después se hace bien acentuada, que es el borde anterior. De la tuberosidad bicipital del radio se origina una línea, y acá se ve bastante bien, una línea que da origen al borde anterior. Y ese borde anterior va a determinar dónde está la cara anterior. ¿Sí? Que ya les dije, cara anterior, plana, y puedo encontrar un agujero nutricio. Más que eso, no. Pero lo importante es esta tuberosidad bicipital, que en ella se origina esa línea que va a dar origen al borde anterior. El borde interno, el borde interno es muy marcado. Lo que yo les marco acá, yo les voy a recomendar ahora una aplicación para que la vean donde pueden ir rotando el hueso. Yo roteo un poquitito el radio, se sigue viendo la tuberosidad bicipital y se sigue viendo el borde anterior. Si ustedes notan, hay otro borde que es muy marcado, muy agudo, que es el borde interno. El borde interno es bien filoso, se va a
a insertar en este borde interno el ligamento interóseo. Hagan memoria o rebobinen el video. Ese ligamento interóseo es la articulación entre cúbito y radio. ¿Sí? Entonces, ese borde interno del radio es donde se va a insertar el ligamento interóseo con el cúbito. Ese ligamento interóseo va a estar entre borde interno del radio y borde externo del cúbito. En el caso del radio, en la parte inferior se va a bifurcar, se va a bifurcar y va a dejar una zona, cada vez que quiero ir a ese lugar, me aparece eso, va a dejar un espacio delimitado, una especie de triangulito, y en la parte de abajo, si ustedes pueden observar, se ve una superficie bien como una media esferita que está a esta altura cuando salga esto, que está, a ver si lo puedo correr, no, está a esta altura, que es conocida como la cavidad sigmoidea del radio. Ahí es donde va a ir rotando la cabeza del cúbito, todo el borde interno. Ahora, si yo doy vuelta al hueso, me voy a encontrar con el borde posterior, que el borde posterior en la superficie superior es bien redondeadito y después en realidad es un borde muy poco marcado porque es redondeado, ¿sí? Pero entre borde, acá, entre borde interno y borde posterior voy a encontrar la cara posterior. La cara posterior también, lo único que puedo decirles es que en la parte inferior es más excavada. En la parte superior redondeadita, en la parte inferior excavada. Pero se encuentra entre el borde posterior y el borde interno. Cara posterior, como les dije, redondeada, excavada en la parte de abajo. Acá se ve bastante bien, por suerte en la imagen se ve como la sombra les deja ver como es excavadita. Vamos a los extremos, que sí son bastante importantes. El extremo superior o el extremo proximal voy a encontrar la cabeza del radio, que es este disco, tiene una forma de disco. Todo el reborde de la cabeza es bastante suave, ¿sí? Como para explicárselo, porque es lo que es donde va a ir rotando, ¿sí? El radio, y es lo que se va a ir rozando con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, ¿sí? En la parte de arriba de la cabeza voy a tener una superficie aplanada y excavada, también suave, es una superficie articular, que en este lugar es donde se va a apoyar la cabeza del cóndilo del húmero, una superficie articular que mencionamos en húmero. ¿Qué más puedo decir? Bueno, la cabeza del radio está sostenida o está unida al cuerpo por una zona que se llama cuello, que es esto. Entonces, todo esto es cabeza y esto es cuello, y por debajo del cuello, lo que ya les había mencionado, la tuberosidad bicipital, que es la zona rugosa donde se inserta el bíceps. Ahora, el extremo inferior, hay muchas cosas para hablar, porque en la parte inferior el radio se hace más ancho y vamos a tener una vista anterior, ¿sí? Porque se suele decir que el extremo inferior va a presentar 6 caras. Las 6 caras van a ser superior, anterior, inferior, posterior, externa e interna. Yo ahora les muestro todas. La cara superior del extremo inferior del radio, ay, parece un trabalengua, perdón.
Esa cara, la superior, no la vamos a ver, porque para verla tendríamos que cortar acá y mirar. Entonces la cara superior es lo que lo mantiene, que mantiene esta epífisis unida al cuerpo del radio. La anterior es la que mira hacia adelante, es plana, es como un triangulito bien plano. Ahora, si yo roto el radio y lo miro por abajo, voy a encontrar dos superficies. Ambas superficies son articulares y son llamadas carillas articulares, y una va a tener forma de cuadradito, es un cuadradito, y es interna, porque esto vendría a ser el borde interno. Recuerdan que les dije el borde interno se divide en dos, una superficie. Bueno, internamente encuentro esta carilla articular cuadrada, que es para articulación con la muñeca, con los huesos del carpo. Específicamente esta superficie, esta carilla articular, se va a articular, valga la redundancia, con un hueso de la muñeca llamado semilunar. Y la otra carilla es más triangular y también se va a articular con un hueso de la muñeca llamado escafoides. Esto es interno, esto es externo. Ya tengo tres caras. La siguiente cara es la externa. En la externa voy a encontrar eh, dos canales, dos surcos. También es donde pasan paquete nervioso, paquete tendinoso. Entre medio de esos dos surcos me voy a encontrar con la apófisis estiloides del radio. Surco o canal, ¿sí? Voy a encontrar un interno, un externo, y ahí tengo una puntita que se llama apófisis estiloides. Ojo que había apófisis estiloides del cúbito, en este caso apófisis estiloides del radio, en medio de dos canales. Y la cara interna, que... decir algo. No. La cara interna, recuerdan que les dije el borde interno se bifurca y rodea una superficie, una carilla que era como una mitad de esferita, que es la cavidad sigmoidea del radio. Acá es donde rota la cabeza del cúbito. Por último, me queda el borde o la cara, mejor dicho, posterior, la cara posterior del extremo inferior del radio. Va a tener varios canales. En la cara posterior se ven varios canales. Mínimamente tienen que presentar dos. O sea, tienen que poder ver dos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Lo importante es que entre medio de los dos canales más pronunciados, cuando hablo de canales, un hueco, ¿sí? Porque es para tendones musculares de tendones, ligamentos. Uno es el extensor del índice y otro el del pulgar. Entre ellos dos hay un tubérculo que se llama tubérculo dorsal o tubérculo de Lister. Se encuentra entre medio de los dos canales que se encuentran en la cara posterior del extremo inferior. ¿Qué más le puedo decir? Acá se ve otra vez lo que les dije, ese vértice perteneciente a la cara inferior. Vieron que yo les dije la superficie cuadrada y la triangular, y hay como un pico. Bueno, esto es la apófisis estiloides. Se suele ver la apófisis estiloides desde afuera. A ver si encuentro. Piensen que acá vamos a tener el pulgar. Hay personas que por debajo del pulgar, a la altura de la muñeca, se hace como una... ¿Cómo explicar? Como una depresión, la piel se deprime y forma una zona que se llama tabaquera anatómica. Es como una fosa, ¿sí? En el borde lateralmente,
se va a formar una fosa, sería esta. Se ve como una fosa, se ve por fuera, no se ven todos, se ven en mucha gente. Antes de marearlos más, cúbito y radio, que son los huesos que forman parte de el antebrazo, se van a articular en 3 puntos. Hay 3 regiones en las que ellos se articulan. Primero, en el extremo superior. Si miro la parte de arriba de los 2 huesos, fíjense cómo la cabeza del radio se articula con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, acá. En el extremo inferior, no me va a dejar ver, pero se ve como la cabeza del cúbito se articula con la cavidad sigmoidea menor del radio. Cavidad sigmoidea, no es necesario que haya menor, la cavidad sigmoidea del radio, y en el medio, ¿sí?, el borde externo del cúbito y el borde interno del radio es una zona donde se van a conectar los 2 cuerpos de estos huesos por medio de un tejido conectivo fibroso llamado membrana interósea. Cuando tenemos el antebrazo en posición anatómica, es decir, con las palmas hacia el frente, tenemos esta disposición. Ahora, cuando rotamos el antebrazo, ¿sí?, ponemos la palma hacia arriba, fíjense cómo el radio gira o rota su cabeza en la cavidad sigmoidea y prácticamente se cruza, ¿sí?, con el cúbito. O sea, mírense los brazos y es algo que se ve bastante bien. Y ahora, para terminar, el video más largo de la historia, para terminar con miembro superior, les dejo 2 imágenes como para que practiquen algo que era de la semana pasada. Ambas son en plano coronal, ¿sí?, porque estoy viendo, son cortes que me permiten ver los huesos de frente. Vamos a hablar de lo que es muñeca y mano. Ambas, lo que nosotros normalmente llamamos como mano, son 27 huesos divididos en 3 regiones. Y siempre vamos a hablar de proximal a distal, ¿sí? Cuando hablo de distal es más yendo hacia la punta de los dedos. La primera región es lo que se conoce como carpo o más vulgarmente conocido como muñeca. El carpo está formado por 8 huesos distribuidos en 2 filas. Vamos a ir desde lateral a medial, ¿sí?, es decir, de afuera hacia adentro. Y desde proximal a distal. Entonces, primero voy a mencionarles los huesos de la hilera proximal, es decir, la que está más cerca del antebrazo, y después les nombro los huesos de la hilera distal, que es la que está más cerca de los dedos. El hueso más grande, ¿sí?, es el escafoides, que es este. El escafoides se va a articular con la carilla articular de la cara inferior del radio, la que tenía la superficie triangular. Es el más grande, es el más conocido, es una zona de fractura. Va a tener, escafoide es barco, supuestamente significa barco. Esto tiene forma de barco. Va a tener una cara superior que es convexa y es la que va a articularse perfectamente en esa superficie del radio. Fíjense cómo la apófisis estiloide del radio prácticamente lo protege. Acá arriba es lo que yo les digo que aparece una región que se llama tabaquera anatómica. Bueno, fíjense, apófisis estiloides, esta era la superficie triangular, este es el escafoides. Ahora, voy hacia el medio. Escafoides, semilunar.
que también va a tener una media luna, va a tener una carilla articular que se va a articular con la cara inferior de la extremidad eh, inferior, otra vez, del radio. Es la superficie cuadradita. Escafoides, semilunar, piramidal, acá abajo, y pisiforme por encima. Yo acá pinté el pisiforme para que lo diferencien del piramidal. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Eso es una hilera del carpo. La siguiente hilera está formada por trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. No se puede decir mucho más. Trapecio se va a articular con el escafoides y con lo que es el primer metacarpiano. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Esas son las dos hileras que forman los huesos del carpo. No quiero agregarle mucho más. Sí, estaría bueno que sepan que en la superficie, o decir, en la cara anterior, es decir, lo que es la palma de la mano, a la altura del carpo, es decir, a la altura de la muñeca, hay un espacio cóncavo, ¿sí? Que lo van a formar el pisiforme, que es este, el pisiforme, el ganchoso, el escafoides, es decir, acá, en esta zona, se va a formar un hueco, ¿sí? Un canal. A ese canal generalmente se lo conoce como túnel carpiano, ¿sí? O también se lo conoce como techo del retináculo flexor. Mucho más difícil, más fácil decir túnel carpiano. ¿Por qué es importante? Porque en esta excavación, en el túnel carpiano, pasa un importante paquete nervioso, vascular y tendinoso. Entonces, cuando se inflama, sobre todo la gente que está mucho tiempo en computadora, es por eso el motivo de que los pads para usar los mouse tengan como una almohadilla, para que el túnel carpiano no sea dañado, porque es muy doloroso, una región bastante dolorosa. No agrego más datos. Ahora, vamos a lo que se conoce normalmente como la palma de la mano, ¿sí? Que es el metacarpo. Tenemos 5 metacarpianos y se van a enumerar. No tienen nombres difíciles porque tienen números. Se enumeran del 1 al 5, siempre de lateral a medial, es decir, desde el pulgar hacia el meñique. ¿Sí? Del lateral a medio. Acá creo, revísenlo y me avisan, pero creo que les dije al revés. Le dije de medio a lateral. De lateral a medio. Escafoide siempre con el pulgar. Por la duda después me avisan. Así no rebobino y hago todo otra vez. Entonces, metacarpo, palma de la mano, se enumeran, son 5, y se enumeran desde lo lateral, que es el pulgar, hacia lo medial, que es el meñique. Entonces, tenemos primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y quinto. Son quizás de la mano, son los huesos más grandes, van a tener una base, que es lo que se va a articular con el carpo, con la segunda hilera de los huesos del carpo, y un cuerpo y una cabeza. La cabeza es distal, es decir, es más orientada hacia los dedos. Estas cabezas es lo que van a formar los nudillos de la mano. Y se van a articular con los dedos, o mejor dicho, las falanges. Falanges, hay 14 falanges en cada mano. Todos los dedos tienen 3 falanges, salvo el pulgar. Se van a clasificar en falanges proximales, medias y distales. Las falanges proximales son las que se van a articular con los metacarpianos, ¿sí? Fíjense que el pulgar solamente tiene 2 falanges. Las proximales, la proximal, mejor dicho, que está articulada con el metacarpo, y la distal, que vendría a ser la punta del dedo, donde está la uña. El resto de los dedos
tienen las falanges proximales, articuladas con sus metacarpianos, medias y distales. No sé si decirlo. Los nombres de los dedos espero que se los sepan. Por las dudas, dedo gordo pulgar, índice, mayor, anular y meñique. Por las dudas. Así como dije tantas cosas que no estaría mal agregarlo. Los nombres de los dedos es importante que se los sepan, ¿eh? Bueno, sé que es largo el video, lo siento mucho. Intento resumir el tema. Cualquier cosa me preguntan. Nos vemos, nos hablamos.